vamos a hablar de algo más Lindo. positivo, ¿eh? Sí. Tiene que ver con la cultura y la escultura en la ciudad de Resistencia, la capital nacional de las Sí, esculturas. nuestro museo a cielo abierto. Precisamente, Sí. con todo lo que significa, con la Fundación Urunday, con el trabajo de nuestro querido y recordado Fabriciano Gómez, en fin, un montón de gente que transformó a Resistencia en lo que es hoy, un verdadero emblema en lo que tiene que ver con lo cultural y obviamente toda la cantidad de esculturas que tenemos diseminadas en distintos puntos de la ciudad. Y que cada vez se van sumando más. Se van sumando Sí, más señor. y vamos a sumar, en este caso, en los próximos días, a El David, esta gran obra de Miguel Ángel que, recordemos, se gestó entre el año 1501 y 1504 por Miguel Ángel Buonarroti. Está la obra clásica, la obra original está enclavada en Florencia, en Italia, pero van a traer una réplica en 3D a la capital de la provincia del Chaco, en una gestión de la Fundación Urunday, también de distintas organizaciones, como la Universidad Nacional de las Artes. Va a ser presentado en los próximos días en el Centro Cultural Kirchner, allí en Capital Federal, y luego trasladado a la capital chaqueña. Pero vamos a conocer un poco más acerca de esta iniciativa, de este gran operativo que significa traer una obra de semejante relevancia. Estamos ya en comunicación con Diego Tolosa, quien es director del Centro de Estudios de la Fundación Urunday, a quien ya lo saludamos desde Norte Grande Federal. Diego, buenas noches, ¿cómo te va? Adriana Bulgeroni, Miguel Alegre, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches, Adriana. Miguel, muchas gracias por este espacio y por la oportunidad de difundir esta iniciativa. Bueno, Diego, contanos un poco cómo se gestó esta brillante iniciativa de traer una réplica en 3D del gran David o el David aquí a la capital chaqueña. El autor de esta idea tiene nombre y apellido, Fabriciano Gómez. Ahí está, es lo que decíamos. Excelente. Él, en una jornada en plena pandemia, nos convocó al equipo de trabajo y dijo: ¿qué les parece si tenemos una réplica del David acá a la salida de la fundación, en el museo? Por supuesto nos miramos, nos parecía una quijotada. Pero bueno, el Quijote es una obra clásica de la literatura española, ¿no? Fundacional de la literatura española, y bueno, así como el Quijote pensaba en esas historias que nos legó como testimonio de la habla castellana, sin dudas también esto ha sido una quijotada, nada más que en términos de escultura y en términos de esa obra tan emblemática que es el David, ¿no? Diego, y bueno, ese proceso que costó mucho, ¿cómo empezó? Y bueno, me imagino que hay una expectativa muy grande para la inauguración que va a ser. Queremos contarle a la gente que va a ser en 3D, que va a estar, lo decías recién vos, en la puerta de la Fundación Urunday, y que por supuesto vamos a tener todos acceso para poder disfrutarlo, para poder mirarlo, para poder apreciarlo y para saber que Resistencia suma una escultura más. Fueron una serie de gestiones, de diligencias, de notas, de apoyos. Muchísimos participaron, tanto del sector público como del sector privado. Un esfuerzo mancomunado, una acción colectiva para como nos precede, ¿no? Porque una de las cuestiones que se preguntaban: ¿por qué quieren tener el David en Resistencia? Y porque Resistencia es una ciudad amigable, una ciudad que ha incorporado en el patrimonio propio de la ciudadanía, de la comunidad, a las esculturas en el espacio público. Por lo tanto, qué mejor lugar, qué ambiente más amigable en términos de respeto, de cuidado de una obra de arte que la capital nacional de las esculturas, donde puede ser un lugar adecuado para recibir esta obra tan emblemática. Mucho esfuerzo, muchas gestiones, todas positivas, y que indudablemente permitieron enfrentarse al momento del sí, pero también del cómo. Y cuando llegó el momento del cómo, bueno, hubo que elegir entre la opción de la técnica tradicional, que tenía sus riesgos, sí, y la opción novedosa, vanguardista, nuevamente Resistencia a la vanguardia en este sentido de la reproducción mediante tecnologías no invasivas, la tecnología 3D, con una combinación entre las nuevas tecnologías, pero siguiendo los criterios tradicionales del molde y contramolde. Así que por lo tanto esta simbiosis única para el mundo es que permite tener una reproducción mediante nuevas tecnologías
que va a estar en el espacio público mediante la utilización de técnicas y sobre todo de materiales novedosos que va a permitir tener esta obra en el museo y en la ciudad de Resistencia. Qué lindo, hermoso. Realmente la obra original es de mármol blanco, tiene más de 5 metros. Es imponente. Es imponente. Y para que la gente entienda, el David y Goliat, es un poco la historia para que la gente vaya entendiendo de qué se trata esta estupenda obra. Diego, va a ser el 29. Una metáfora bíblica, sí. Y que nos pareció muy interesante lo que planteó la rectora de la Universidad Nacional de las Artes. Estamos por ser parte de una historia de 500 años. Claro. Que comienza en Florencia y continúa en Resistencia. Diego, yo me imagino que para traer esta obra uno necesita una autorización especial, se debe haber hecho un estudio de campo muy importante para vos. ¿Pesó mucho que se realice la Bienal Internacional de las Esculturas, que a nivel mundial justamente nos conozcan por eso, por ser este museo a cielo abierto que ayorna cada uno de los espacios? Indudablemente que sí. Bien. Porque en pleno proceso de gestiones, recordemos que tuvimos el privilegio de tener la muestra itinerante del Museo de la Cárcova en Resistencia, en el marco de la Bienal, donde vino la cabeza del David justamente, y en esa oportunidad estuvo un equipo de la Universidad Nacional de las Artes que quedó impresionado por lo que significaba la Bienal, por lo que implica la Bienal en términos culturales y turísticos, y que indudablemente fue un elemento que tuvo una gran incidencia. Exactamente. Diego, bueno, el 29 va a ser la presentación allí en Capital Federal. ¿Cuándo va a llegar la obra Resistencia? ¿Dónde va a estar emplazado? Bueno, el 29 de mayo en el Centro Cultural Kirchner se va a presentar ante los medios nacionales este proyecto. A fines de junio está llegando a la ciudad de Resistencia la obra terminada. Queda en la incógnita cómo va a llegar, vamos a dejarlo para una sorpresa posterior. Está bien. Y entre los meses de julio y septiembre se va a estar realizando el emplazamiento que depende de la evolución de la obra civil. La obra civil, que sería el basamento sobre el cual se va a emplazar el David, tiene la particularidad de que va a ser una obra civil accesible, en términos de accesibilidad, pensando en los nuevos términos de accesibilidad, siguiendo las recomendaciones de Naciones Unidas, siguiendo las recomendaciones de la UNESCO, así que eso también es un elemento vanguardista y novedoso para este emplazamiento. Y la obra se ha tomado como base el calco de primera colada que existe del original de Florencia, que existe en el Museo de la Cárcova. Por lo tanto, la obra tiene las mismas dimensiones, las mismas características, los mismos ángulos, las mismas particularidades que el original que está en Florencia. Qué bárbaro. Me imagino una nueva Bienal con el David, ahí va a ser algo imponente, extraordinario, y que lo tengamos nosotros. Somos la única provincia que vamos a tener una escultura con estas características, y lo mencionabas recién vos, Diego, ¿no? Utilizando tecnología realmente sumamente importante y que nos hace innovadores. Es la única autorización que hace la Universidad Nacional de las Artes, de la cual depende el Museo de la Cárcova, donde está el calco de primera colada. Es la única autorización que hace la Universidad Nacional de las Artes. Así que es un privilegio para nosotros y para Resistencia, y es una reversión, un nuevo diálogo entre una obra clásica y la obra contemporánea producto de nuestras bienales. Exactamente. Bueno, Diego, vos mencionaste Naciones Unidas, mencionaste UNESCO, y sabemos que el gran objetivo que tenía nuestro querido Fabriciano es que Resistencia sea declarado Patrimonio de la Humanidad. Esto seguramente puede ser un eslabón más para llegar a ese objetivo tan pero tan importante. ¿Cómo viene ese camino? Ese camino nosotros lo estamos transitando y estamos en línea de adecuarnos a las exigencias. Uno de los elementos que exige Patrimonio de UNESCO es el vínculo entre el patrimonio y la sociedad. Y ese es el elemento importante y singular que tenemos en este caso en relación a Resistencia y este fenómeno de la singularidad de las obras en el espacio público, sobre todo por el mecanismo de apropiación. Claro. Porque no es la única, digamos, hay otras ciudades que tienen obras en el espacio público,
pero no de la particularidad, no con el proceso de acopio, de generación y de emplazamiento que tenemos, y que por lo tanto nosotros, a medida que vamos transcurriendo en el tiempo, vamos cumpliendo con estos requisitos técnicos y vamos dejando los rastros de certificación correspondientes, que esto es muy importante porque hay que la carpeta técnica exige un procedimiento de validación técnica y sobre todo este aspecto del vínculo entre la sociedad y la cultura. Cuando decís vínculo, quiere decir al cuidado, a la cantidad de obras que hay y con el pasar del tiempo, si realmente son cuidadas y valoradas por los ciudadanos. Exactamente, es decir, esta simbiosis de incorporación, de cuidado y de protección, digamos, que existe. El vínculo, el ciudadano, el vecino que viene con la iniciativa de la fundación, o las entidades públicas que vienen con la iniciativa, queremos tener una escultura en nuestra vereda, en nuestro espacio público. Es parte de ese proceso. Voy a contar una anécdota. Yo tengo a mi mamá que es profesora de historia, fue profesora de historia mucho tiempo en el Lino Torres, y el Lino Torres tiene una escultura, que no recuerdo cuál es, ¿no? Pero esto estoy hablando hace mucho tiempo atrás, estaba Fabriciano Gómez, y me contaba mi mamá que cada 3 días, esto hace mucho tiempo, sí, ¿no? Sí. Iba Fabriciano él en persona a controlar cómo en el colegio tenían la escultura y a dar las directivas de la misma. Claro, exactamente. Bueno, eso es lo que generaba Fabriciano, Diego. ¿Cómo ahora cómo es el trabajo de la fundación ahora sin Fabriciano? Fabriciano está presente. Claro. Sin duda, su legado es un legado vivo, que esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? No es historia, no es pasado, es presente. Sí, sí. Y el equipo que conformó, al equipo que convocó, indudablemente permitió generar toda una red de vinculación, una red de contención que permite seguir sosteniendo y afianzando y consolidando este proyecto. Porque son personas, Diego, que lo acostumbraron durante toda la vida a Fabriciano Gómez. Estamos hablando de Mimo Eyman, de José, o sea, personas que desde un primer momento estuvieron con él y conocen de cerca qué es lo que quería hacer, cómo se quería hacer, y ya había una forma de trabajo que estaba establecida. Sí. Indudablemente, y sobre todo porque uno se pone a pensar qué es el legado. El legado es una combinación de entrega, de pasión, de compromiso, de sostener en el tiempo aquello que uno lo considera como propio, ¿no? Y como ese gran eslogan, ese gran lema, haciendo del arte un bien de todos. Bueno, Diego, excelente. Bueno, vamos a estar esperando con suma expectativa entonces la llegada del David aquí a Resistencia. Bueno, un eslabón más que se suma a esta gran este gran lugar de cielo abierto, ¿no es cierto? Esta gran cantidad de esculturas a cielo abierto, con lo que significa Resistencia, con la impronta de Fabriciano, con el legado de Fabriciano, y que se siga precisamente ese camino que costó tanto seguramente concretar por parte de Fabriciano y todo un equipo, obviamente, que se siga con ese camino y se siga solidificando. Lo que hizo Fabriciano y su equipo es fundamental y es clave para todo lo que viene en el futuro. Y es clave para nosotros también cuidar cada una de las esculturas. Hay que cuidar, exactamente. Todas las esculturas son nuestras, es decir, de los resistencianos, de los chaqueños. Eso es lo que hay que tener también, hay que mentalizarse en ese sentido. Sí, el compromiso es entre todos, y que es lo importante. Gracias a ustedes por el espacio y por el tiempo y por la posibilidad de seguir divulgando este lema que tenemos entre todos, haciendo del arte un bien de todos. Abrazo grande, Diego, muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Muy bien, Diego Tolosa, director del Centro de Estudios de la Fundación Urunday, hablando de esta réplica del David de Miguel Ángel que va a estar llegando en los próximos días a la capital chaqueña, una escultura, una réplica de la que está en Florencia, en Italia, en 3D, que va a estar emplazado aquí en la capital chaqueña entre julio y septiembre ya de este mismo año. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet
Rapaccioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.